Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la Clínica Dental Álvarez con el doctor Ricardo Álvarez, especialista en implantología, quien el día de hoy nos guiará sobre esta rama de la odontología a través de unas breves preguntas. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Perfecto, gustan escuchar eso. Doctor, ¿qué es un implante y cuál es su propósito principal? Un implante es y es la mejor alternativa para poder reemplazar dientes unitarios y dientes múltiples o varios dientes. El propósito es regresarle al paciente la función a través de raíces artificiales. Ok, perfecto. Doctor, ¿hay diferentes tipos de materiales en cuanto a implantes? Sí, el más importante es el titanio puro y los hay en diferentes diámetros, diferentes longitudes, también superficies y diseños. En titanio. Sin embargo, están en estudio y ya algunos aprobados implantes de circonia. Pero las conexiones todavía no son tan resistentes y no tienen una evidencia científica en cuanto a la resistencia a la compresión, que es lo que necesitamos para que los pacientes a través de las conexiones y las prótesis estas no se vayan a fracturar. Entonces estamos usando el 90% de implantes en titanio. En titanio, ok, doctor. Sí. Doctor, ¿existe algún tipo de perfil de paciente que no sea candidato para este tratamiento? Sí, pacientes fumadores, por ejemplo, pacientes que no tienen cuidados en la higiene, pacientes que sistémicamente no están controlados, pacientes con cáncer, pacientes que están tomando bifosfonatos, que es para osteoporosis. Pero principalmente todo esto se puede controlar mediante las diferentes especialidades médicas y el médico nos puede dar o regresar al paciente referido ya controlado. Pero es muy importante la disciplina que el paciente tenga en la higiene porque por algo perdió sus dientes. Entonces, así como los dientes los perdió, los implantes son sustitutos de raíces que también puede perder si no hay una disciplina en cuanto a la higiene. En cuanto a la higiene bucal. Ok, doctor. Doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir para la colocación de un implante? Lo más importante es hacer un estudio radiográfico en detalle, como una tomografía axial computarizada, en donde vemos el hueso en todas sus dimensiones y poder elegir ahí la planeación, el diagnóstico, hacer guías quirúrgicas, cirugías guiadas, pero la primera etapa, ya una vez que tenemos toda la planeación, es relativamente muy sencillo. Un implante se pone con anestesia local, hacemos un pequeño orificio en el hueso y ahí dejamos el implante y cerramos. Y al cabo de 3 o 4 meses, depende de la calidad del hueso del paciente, ya podemos restaurar el implante con una corona. Ok, perfecto. Doctor, ¿existe algún tipo de tratamiento adjunto que se requiera al momento de colocar un implante? Sí, en pacientes que han perdido dientes durante muchos años, la tendencia de la arquitectura del hueso es a reabsorberse. O sea, sus dimensiones se reducen porque no está activado a través de un diente o a través de un implante, que es lo que mantiene al hueso en su posición. Cuando los pacientes pierden sus dientes y no son restaurados, también el hueso se reabsorbe. En esos pacientes hay que hacer técnicas de aumentos de hueso con regeneraciones óseas. En estos casos ya los implantes se hacen diferidos. ¿Qué quiere decir eso? Que primero hacemos una regeneración guiada
creando hueso, y a los 6, 8 meses, 9, ponemos el implante, y a los 6 meses ya ponemos la corona o las coronas. Okay. Entonces son pacientes que llevan de 1 año a año y medio. Cada etapa lleva un tiempo de recuperación y un proceso indicado. Doctor, ¿hay alguna indicación posoperatoria que el paciente tenga que seguir en casa? Sí, principalmente depende de la cirugía, pero por lo general guardar reposo, dieta blanda, higiene, enjuagues de clorexidina, por ejemplo. Y dependiendo del tipo de cirugía de cada uno de los pacientes, auxiliares distintos de limpieza, eliminación de quitar suturas a las 2 semanas, no hacer ejercicio, alimentos sin grasa, y cuidados igualitos y algunos extras que se hacen después de hacer extracciones, por ejemplo. Okay. Y también continuar con analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos. Okay. Doctor, ¿hay alguna indicación en específico que el paciente tenga que seguir, digamos, como valoraciones periódicas, y en caso de que sea necesario, cada cuánto tiempo se recomienda? Se recomienda igual que tus dientes, cada 6 meses. Okay. Citas de mantenimiento, de limpieza, de motivación para que continúes con tu higiene, con auxiliares, cada 6 meses. Cada 6 meses Cada es lo 6 indicado. meses, sí. Ok, doctor. Doctor, le agradezco mucho la información que nos proporcionó y deseo que tenga un excelente día. Igualmente, muchas gracias. Gracias a usted. Le recordamos que estamos en la Clínica Dental Álvarez, ubicada en calle Misión de Loreto, número 3045, en Zona Río. Esta información y el resto de nuestra información de contacto aparecerá en la parte inferior de sus pantallas.